Buenas noches, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias por este momento que usted nos da, Señor, de escuchar tu santa palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, entre profundo en nuestros corazones, Señor. Que esa semilla del Evangelio, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, la cual, Señor, tú mismo hagas que salgan muchos frutos, Señor, del corazón de cada ser humano que reciba la semilla del Evangelio, Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias te damos por este momento, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a los oyentes, a todas las personas, Señor, que en este momento nos están acompañando, a los invitados, a los hermanos, Señor, tú bendigas el alma y el corazón de cada uno de ellos, Padre. Te agradecemos y dejamos todo en tus manos, Señor, y oramos a ti pidiéndotelo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Voy a leer una palabra en el libro de San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 7, el versículo 36. Vamos a leer todo el versículo desde el 36 al 50. Voy a leer. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta el versículo 51. Gracias por acompañarme en este momento. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, ¿no?, de compartir su santa palabra. Que el Señor Todopoderoso nos dé la sabiduría para poder transmitir su corazón, no con el pensamiento humano, sino que sea su Santo Espíritu enseñándonos, amados, ¿sí? Porque esto no es solamente para ustedes, sino también para mi corazón. Aquí compartimos, ¿sí?, sobre Jesús en el hogar del fariseo, ¿no? Simón el fariseo, ¿sí? Entonces realmente este hombre, siendo fariseo, tenía interés en Jesucristo. Pero muchas personas en este mundo, aunque tienen interés en Jesucristo, amados, no conocen el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No conocen ese amor tan grande. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra muchas parábolas, nos dio muchas enseñanzas, nos dejó muchas enseñanzas, porque Él entrenó a estos 12 hombres, ¿no?, a estos 12 discípulos, para que por medio de ellos Dios dejara su santa palabra para nosotros hoy en día, porque dice la palabra, ¿no?, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que la palabra de Dios siempre será la misma todos los tiempos, ¿sí? Los siglos, los años, siempre será la misma palabra, amados, ¿sí? Y Él la dejó para todas las generaciones de esta tierra. Entonces, realmente,
Él dice, no, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, lo que metió Satanás en el ser humano fue que el hombre no creyera a la palabra de Dios. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios quería manifestarse por medio de Adán a toda la humanidad. Por eso Dios le había dado las llaves a Adán del reino de la tierra, ¿sí? Y el plan de Dios era que todos los seres humanos viviéramos eternamente en este planeta, ¿sí? Pero realmente esa relación se dañó. ¿Por qué se dañó? Porque entró el pecado en el ser humano. Satanás, como él no podía vengarse directamente de su creador, él no puede con Dios, entonces él quiso vengarse por medio de nosotros. Así que el plan de Satanás, ¿sí?, es engañarnos a nosotros para que nosotros rechacemos la palabra de Dios. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero si está de acuerdo con sus pensamientos, la acepta, pero si no está de acuerdo con sus pensamientos, la rechaza. Muchas religiones leen las palabras como los salmos, los proverbios, Eclesiastés, ¿sí?, palabras bonitas, pero cuando Dios habla en la Biblia del juicio de Dios y de la persona que teniendo el pecado no se arrepiente para creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo solamente, realmente lo rechaza, ¿sí? ¿Por qué? Amados, el ser humano no tiene interés en su alma. Son muy poquitas las personas que buscan a Dios porque tienen temor de ir al infierno, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque me crié con una abuela, como ya se los he comentado y les he hablado a ustedes, criándome con mi abuelita siempre me inculcó el infierno, ¿sí? Ella tenía tanto temor de ir al infierno, por eso ella siempre nos inculcaba, ella siempre nos hablaba del infierno, nos contaba cuentos del infierno, nos hablaba de cosas terribles, ¿no? Era tanto lo que ella nos hablaba porque mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba al cuidado de mi abuelita. Así que mi abuelita en las tardes, ella nos sentaba en la cocina, que era totalmente, la casa era de barro, nosotros no teníamos piso, pero en ese tiempo los vecinos todos tenían televisor. Hoy en día le doy gracias a Dios por no haber tenido un televisor, ¿sí? Como dicen los judíos, es la caja de los tontos, ¿sí? Entonces, le doy gracias a Dios porque éramos la familia más pobre de ese barrio. Para yo poder ir a ver televisión, yo tenía que ir a pedirle permiso a la vecina para poder ver algún programa. Pero en nuestra casa, en la casa de mi abuelita, el televisor era mi abuelita. Mi abuelita siempre se sentaba en la cocina cuando nos daba de comer y nos sentaba hablándonos siempre del infierno, ¿sí? Nos contaba cuentos del infierno, nos contaba cuentos de Satanás, historias que tal vez ella no sé cómo habría aprendido, no sé cómo las escuchó en su vida, pero eso ella nos transmitía. Entonces realmente el infierno quedó tan profundo en mi corazón y mi abuelita, aunque ella no nos explicaba sobre el alma, sobre el espíritu, pero donde nosotros nos criamos y el cuarto donde ella estaba, había un cuadro profundo donde hay un camino que va para el cielo, ¿sí? Y en ese camino iban los sacerdotes, las monjas, iban los niños, iban así, ¿no? Pero había otro camino donde caía un lago, ¿sí? Y donde estaba Satanás con un trincho, pero habían personas ahí sumergidas en ese lago y se veía cómo ellas gritaban y gemían por el fuego que salía de ellos, ¿no? De ese lugar. Entonces, yo me enfocaba tanto era en el infierno y tuve tanto temor de ir al infierno. Yo no sabía que yo tenía un alma, que yo tenía un espíritu y que el espíritu era el que me daba vida a este cuerpo, pero que mi alma era lo importante y era lo esencial para Dios, ¿sí? Porque aunque este cuerpo es solamente un estuche para guardar el alma que es eterna, amados, ¿sí? Hay una palabra, voy a leer una palabra, amados. Aquí en el libro de Eclesiastés, una palabra en el libro de Eclesiastés, Proverbios, aquí, Eclesiastés, amados.
Proverbios, discúlpenme, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, el capítulo 3, vamos a leer, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí en el versículo 11, Dios dándole la sabiduría al rey Salomón, Dios dejó escrito por medio de él esta palabra para hoy en día también nosotros. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Entonces, como nosotros fuimos creados por un Dios eterno, nosotros tenemos esa eternidad dentro de nosotros. Así, amados, que nosotros nunca vamos a morir. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para ser eternos. Nosotros somos eternos. ¿Sí? Entonces, realmente el ser humano tiene dos opciones: o pasar la eternidad, su alma en el infierno, en el lago de fuego, donde el gusano de ellos no muere, o pasarla en el reino de los cielos, ¿sí? Donde no va a haber llanto, donde no va a haber sufrimiento, donde vamos a estar ahí como los ángeles de Dios. Entonces, sí o sí, el ser humano tiene eternidad, pero Satanás ha hecho creerle al ser humano que solamente la vida es terrenal, que solamente la vida es aquí temporal, ¿sí? Porque Satanás no le deja ver la importancia de la salvación de su alma, ¿sí? Entonces realmente Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino, amados? Vamos a buscar una palabra. Aquí en el libro de San Lucas, amados, aquí habla cuando Dios reprendió a Jacobo. San Lucas capítulo 9, desde el versículo 51, dice que aquí nuestro Señor Jesucristo reprendió a Jacobo y a Juan, porque cuando Jesús, vamos a leer, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿sí? Y envió mensajeros desde él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Ellos entraron a la aldea de los samaritanos, pero estos samaritanos no los dejaron posar ahí, ¿sí? Entonces Jacobo y Juan le dijeron a Jesús, el 54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿sí? Entonces realmente el ser humano no se da cuenta qué espíritu nos está gobernando, por qué espíritu nos está guiando. La religión ha enseñado que nosotros tenemos libre albedrío, amados, pero eso es una real mentira, ¿sí? Porque o somos esclavos de Satanás, ¿sí? O somos siervos de Jesucristo, ¿sí? No esclavos de Jesucristo, porque Jesucristo, un padre nunca esclaviza a sus hijos, pero Satanás sí esclaviza a sus hijos, ¿sí? Porque la voluntad de Satanás es que el ser humano sufra, que el ser humano lleve una vida miserable, que el ser humano sufra en esta tierra, y no solamente en esta tierra, sino que lo quiere llevar a estar con él en la eternidad, en el fuego, ¿sí? Aquel lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero leemos aquí el versículo 55, dice, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí habla, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué se enfocó? ¿Sí? Estos apóstoles le dijeron, Señor, como no nos dejaron entrar a la aldea, Señor, ¿quieres que oremos? Ellos sabían el poder que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Y ellos querían utilizar este poder, ¿para qué? Para hacer daño, ¿sí? Dios es tan bueno, amados, tan bueno, tan precioso, que si el ser humano pudiera conocer el corazón de Dios, que está totalmente escondido en su santa palabra, podría vivir con agradecimiento, sin preocupación, sin afanes, solamente confiando en su santa palabra, ¿sí? Entonces aquí
esto, Jacobo y Juan, ¿sí? Ellos que querían destruirlos, ¿sí? Muchas personas, amados, comparten el evangelio, ¿sí? Hasta muchos salvos compartiendo el evangelio, cuando estas personas, cuando ellos se encuentran con personas que no les gusta, ay, no me gustó, ay, no escuchó, ¿sí? Ay, no sé qué. Entonces, ¿qué quieren? Ojalá que les vaya mal. Ojalá les pase tal cosa, ¿sí? Pero el corazón de Dios no es así, amados. Nuestro Señor Jesucristo, por eso aquel intérprete de la ley cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios, amados, ¿sí? Y escudriñando las escrituras, ¿sí? Conectando nuestro corazón con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta cuán bueno es Dios, amados, cuán misericordioso es nuestro Dios, ¿sí? Entonces aquí dice, amados, ¿sí? Aquí dice, nuestro Señor Jesucristo los reprendió y dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿sí? Entonces dice aquí, y se fueron a otra aldea. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vino a salvar? Nuestra alma, amados, ¿sí? Cuando una persona, ¿sí? Dios no mira si realmente esa persona hizo mal, o hizo bien, o se portó mal humanamente en esta tierra, ¿sí? Dios lo que mira es, ¿realmente esa persona se preocupa por su alma? ¿Realmente esa persona tiene la necesidad, tiene ese dolor o ese temor de que su alma se pierda en la eternidad, en el infierno? ¿Sí? Donde ese lugar donde ningún ser humano va a salir de ahí nunca por la eternidad, amados. Así será el juicio de Dios tan terrible, porque la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte tan terrible, amados, ¿sí? Que el ser humano tiene por causa del pecado, que Dios mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, amados, ¿sí? Una vez yo vi un pequeño como una enseñanza en YouTube, en Facebook, no me acuerdo. Se trataba de un señor que él trabajaba donde pasan los barcos, ¿sí? No sé cómo se llama esto, él trabajaba en el puerto de los barcos y él era el operario en estos países grandísimos. Ellos tienen como unos puentes, ¿sí? Unos puentes en los cuales ellos lo bajan y lo suben para poder que pasen algunos barcos, para estancar los barcos, ¿sí? Entonces resulta que este señor tenía un niño amado, era su único hijo. El niño tendría más o menos como unos 5 o 6 añitos y era su único hijo. Él ya no tenía a su esposa, él vivía con su niño, lo cuidaba y este señor llevaba al niño al tren. ¿Por qué? Para que él viera a las personas. Resulta que cuando las personas se subían al tren, ¿sí? Para poder que pasara el tren, entonces él era el encargado de bajar el puente para que pasara el tren y lo alzaba para que pudieran pasar los barcos. Resulta que este señor, teniendo este niño, lo llevaba para que él viera a las personas que se subían en el tren. Y resulta que a este tren subía una muchacha que era drogadicta, ¿sí? Ella era drogadicta y aún así ella... como estaba en embarazo, se subió un hombre muy arrogante, muy como un abogado así, como todo elegante, como todo arrogante, ¿sí? Se subió una señora muy encopetada, muy, que no, como algo así como una actriz, se subió un mendigo, se subió muchas clases de personas a ese tren. Y resulta que él se devolvió, ¿sí? Para poder bajar la palanca y que bajara el puente para que pudiera bajar ese tren. Entonces resulta que yéndose allá, él ya iba a preparar para bajar el puente, pero resulta que la máquina se trabó y trabándose, él no podía, pero el niño
le decía, papá, papá, el tren, el tren. El tren ya iba de camino, pero este señor no podía, se trabó la palanca, ¿sí? Entonces este niño se fue rápido donde bajaba la pata del tren, del puente. El niño fue automáticamente para subir la palanca manual, ¿sí? Pero entonces ya venía el tren, ¿sí? Y donde el tren hubiera ido, pues hubieran matado todas estas personas. Pero el niño intentando, como era pequeño, resulta que cayó en el hueco de la pata del puente, y al caer él alcanzó a bajar la palanca, y resulta que la pata del puente bajó, y su papá, ¿qué podía hacer, no? Lloraba y gritaba, él se fue hasta allá, ¿no? Para evitar la muerte del niño. Pero este señor se dio cuenta, ¿no? Si subo la palanca, yo voy a matar a todas estas personas que van ahí, pero si bajo la palanca voy a matar a mi hijo. El que decidió, amados, él decidió matar a su hijo para que todas estas personas se pudieran salvarse. Era tanto su dolor, este señor ya era de bastante edad y lloraba con tanto dolor, ¿sí? Porque era su único hijo, ¿sí? Pero él lo entregó para que todas estas personas, ¿sí? Subieron arrogantes, subieron personas humildes, mujeres drogadictas, ¿sí? Pero él sí sacrificó a su hijo para que todas estas personas se pudieran salvar de ese accidente, ¿sí? Entonces realmente, amados, ¿sí? Sabiendo Dios nuestro Padre que Él tiene, ¿sí? Que Él envió a su único hijo, a su Hijo amado, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tuviéramos la vida eterna, ¿sí? Que este cuerpo es solamente un estuche donde guarda nuestra alma. Nuestra alma es eterna, amados, ¿sí? No el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí nos dice, ¿cierto? Él nos dijo aquí, amados, ¿sí? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿no? Aquí nuestro Señor Jesucristo, sí, Él habló bien claro. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A salvar nuestras almas. Entonces las personas en aquel tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, ellos, ¿por qué pudieron conectar el corazón con nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos se dieron cuenta el valor que tenía su alma, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que ellos eran eternos. Hoy en día las personas que verdaderamente se dan cuenta que son eternas, ¿sí? Que saben que tienen la eternidad, amado. Una persona cuando está a punto de morir, ¿sí? Dicen que agoniza. Hay muchas personas que agonizan en el momento de morir, están agonizando. ¿Por qué? No es por el cuerpo, sino porque su alma sabe que es eterna y su alma se da cuenta y tiene temor de ir a pasar ese juicio, ¿sí? Porque Dios para los pecadores es juez, pero para nosotros los justos, los salvos, es Padre amado, ¿sí? Entonces el alma sabe, ¿sí? Ay, el alma tiene ese sufrimiento porque Dios ya puso eternidad en todos nosotros, amados, ¿sí? Nuestra alma ya es eterna. Dios quiere que nosotros, todos los seres humanos en la tierra, nos demos cuenta que somos eternos, ¿sí? Y que vayamos donde vayamos vamos a tener la eternidad. Pero ¿qué es mejor, amados? ¿Sí? Que creamos en que Jesucristo ya padeció ese juicio por nosotros, en que Él ya vino e hizo todo por nosotros, en que Él padeció grande dolor, en que Él sufrió ese juicio en la cruz por amor a nosotros, por amor a nuestra alma, amados, y que Dios nos ama tanto, tanto, amados, ¿sí? Que Él no quiere que nadie se pierda, pero el ser humano, ¿sí? Por escuchar más a sí mismo, por escuchar a Satanás, no escucha a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque Dios ya le dio la salvación a todos los seres humanos, aunque Él dio su vida y dijo su última palabra en la cruz, consumado es, ya hice todo. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, solamente creer en mí, ¿sí?
El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿sí? ¿Cuánto dolor Dios no le dará en su corazón, sabiendo que todo lo que Él permitió que le hiciera a su propio Hijo, cómo lo mataron, ¿sí? Este hombre que tuvo que entregar a ese niño, a ese hijo, ¿sí? Porque estas personas se salvaran. Cuando termina como este capítulo, la mujer, ¿sí? Que se estaba metiendo droga, que estaba inyectando droga en ese tren, ¿sí? Ella salió con su bebé, se regeneró, estuvo bien, ¿sí? Y también las personas que estuvieron ahí, aunque no se dieron cuenta de ese sacrificio, que por ese sacrificio de ese niño, ellos pudieron tener la vida, ellos fueron salvos, ¿sí? Entonces, aunque no se dieron cuenta, él tuvo que sacrificar a su hijo para poder que ellos que fueran salvos, que no murieran en ese accidente, ¿verdad? Entonces así también nuestro Dios, nuestro Padre, ¿sí? Cuánto nos ama, cuánto ama el alma del ser humano, porque Él sabe, ¿no? Él sabe lo que le espera a esa alma si se va creyendo, ¿sí? Que tiene el pecado en su corazón, ¿sí? No porque en el mundo exista el pecado, sino porque lleva el pecado de su corazón, amado, por no creer a la santa palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hablamos, amados, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, ¿sí? Aquí habla de que Simón el fariseo invitó a nuestro Señor Jesucristo que comiera con él. Él tenía interés en escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía interés, él estaba al pie del Hijo de Dios mismo, pero él no conocía el corazón de Dios y no conocía el valor de nuestro Señor Jesucristo. Aún lo invitó a su casa, aún lo invitó a que comiera a su mesa, pero ¿en qué se basaba? ¿Sí? En lo que a él le parecía, en lo que se veían sus ojos, en lo que él pensaba, ¿no? Ah, bien o mal, ¿sí? Las personas cuando escuchan la palabra de Dios, si están de acuerdo con sus pensamientos, la aceptan, y si no están de acuerdo con sus pensamientos, lo rechazan, ¿sí? También igual este Simón, ¿no? Entonces vamos a leer aquí, amados, dice, y estando detrás de él a sus pies, aquí. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, ¿sí? Esta mujer realmente ella se dio cuenta el valor de Jesucristo. Y dice que estando detrás de él, ¿no? Ella ni siquiera estaba a la mesa, ella estaba detrás de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio, dice que esta mujer cogiendo este perfume, ¿sí? Ella, ¿cómo era su corazón, amado, sí? Una mujer 100% pecadora. Juan el Bautista les decía arrepentidos, arrepentidos porque está cerca el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es desechar mi corazón solo para aceptar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, desechar mi conocimiento, mi razón, mi propio ser, solo para conectarlo con el corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice así, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Sí? Entonces, este fariseo, ¿sí? ¿Cómo veía? Con sus ojos carnales. ¿Sí? Él veía, esta mujer no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Lo que Dios mira no lo mira el hombre, ¿sí? Dios mira el corazón. Y esta mujer tenía su corazón tan humilde, tan necesitado de Dios. Ella tenía, sí, la necesidad, ¿sí? Y ella tenía temor de la salvación de su alma, amado, ¿sí? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di maestro, ¿sí? Entonces él dice que nuestro Señor Jesús empezó a decirle, a contarle, ¿sí? Que había un hombre, ¿sí? Que debía mucho dinero, ¿sí? 500 denarios, y otro debía 50 denarios. Y no pudiendo pagar estos hombres, el dueño de este dinero les perdonó la deuda. Nuestro Señor Jesús le dijo, ¿cuál cree que lo amaría más? ¿Cuál cree que amó más?
Entonces él dijo, el que se le perdona más, más ama, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, ¿sí? Entonces aún este hombre, ¿sí? Era fariseo, tal vez vivía bien, tal vez no le faltaba bien, tal vez él humanamente se había portado bien en la vida, pero esta mujer, ¿cómo había llevado su vida? Dice pecadora, ¿no? Igual que yo, ¿sí? 100% pecadora, ¿sí? Entonces realmente en el corazón de ella, ¿qué había? ¿Sí? La necesidad de Dios, la necesidad de Jesucristo, ¿sí? Cuando ella que llegó, ¿no? Primero echó ese perfume, ¿sí? De mucho precio sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era su dolor? ¿Cuál era su agradecimiento? ¿Cuál era, sí? Que ella sabía que Él era Dios mismo, se echó a sus pies, llorando, le besaba sus pies, ¿no? Realmente hoy en día no tenemos zapatos, no, en ese tiempo no teníamos zapatos como hoy en día, amados, eran sandalias, ¿sí? ¿Cómo estarían los pies de nuestro Señor Jesucristo caminando día y noche, ¿sí? En el barro, en el polvo, ¿sí? Pero a ella no le importó, amados, ¿sí? Sino que ella se arrodilló, besó sus pies y lloraba profundamente, ¿sí? Porque ella sabía que Él iba a morir también por los pecados de ella y que ella sabía, ¿sí? Que gracias a Él ella podía ser salva y que ella era salva de sus pecados. Ella sabía 100% que era una mujer 100% pecadora, amados. Y aunque Simón, ¿sí? Él había invitado a Jesús a comer y le dio, ¿no? Hoy en día muchas personas también, ¿sí? Creen que sirviéndole a Dios, creen que llevando esto, haciendo esto para Dios, ¿sí? Creen que eso es agradable a Dios, pero Dios no mira lo que mira el hombre, ¿sí? Porque el hombre mira lo que está delante de él, pero Dios mira el corazón. Y Jesús al mirar el corazón de esta mujer, realmente la amó, ¿sí? Porque ella se dio cuenta, ¿sí? Ella me amó. Ella tiene agradecimiento. Ella verdaderamente ama más que Simón, ama más que todos los que están aquí, porque al que más se le perdona, más ama, amados, ¿sí? Igual aquel ladrón a la par de Jesús en la cruz. Él se dio cuenta, yo merezco estar aquí, mis hechos lo merecen, ¿sí? Por eso su corazón sabía, realmente solo Dios puede salvarme. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces ese es el corazón que Dios desea, ¿no? Dice el Señor, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? Un niño realmente dice que el corazón de nosotros debe ser como el de un niño, ¿sí? Así, amados, ¿sí? Como Dios nos dice, así hagamos, así como Dios nos dice, Señor, tú me dices así, Señor, tú dices que usted ya cargó mi pecado, que yo no tengo pecado en mi corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber muerto por mis pecados, por haberme salvado con su sangre preciosa, por haber recibido ese juicio en la cruz por todos mis pecados, Padre. Gracias, Señor. Cuando la persona tiene ese agradecimiento por la salvación de su alma, ama más que cualquier ser humano, amado, ¿sí? Ama más que aquellos que se les ha perdonado poco. Hay muchas personas que se les explica, se les habla el evangelio y dicen, sí, gracias, Señor. Bueno, no tenemos pecados, ¿sí? Pero ¿realmente ama? ¿Sí? ¿Realmente ama el alma de su familia? ¿Ama el alma de todos los que están a su alrededor, amados? No, no ama esa alma, amados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no amó, porque piensa, sí, yo no he hecho tantas cosas malas, sí, Cristo murió por nuestros pecados, gracias, Señor. Pero una persona 100% que sabe en su corazón que 100% es pecadora, amados, puede verdaderamente recibir, ¿sí? Con gozo, con agradecimiento, la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, amados, ¿sí? Y tiene agradecimiento a Dios, ¿sí? El Padre por haber enviado a su Hijo unigénito, amados, ¿sí? Por amor a nuestra alma. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar nuestra alma, amados, ¿sí? Y esta mujer, ella se dio cuenta, ¿sí? De esa bendición, de esa gracia tan grande que ella recibiría gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ese agradecimiento y ese amor grande hacia Jesús la hizo hacer esta obra grande para Él, ¿sí? Entonces aquí dice, amados, dice,
ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a dar su vida en rescate por nuestras almas, amados, ¿sí? Él no vino a salvar este cuerpo. Claro, tenemos muchas necesidades en este cuerpo, amados. Tenemos muchas necesidades en este mundo. Pero Él nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os lo daré por añadidura, ¿sí? Primeramente que en nuestro corazón sea grande nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el reino de los cielos, ¿sí? Gracias a Él podemos entrar a la vida eterna. Gracias a Él somos limpios, salvos de todos nuestros pecados. Y gracias a Él que nos regaló su santidad y su justicia, podemos decir libremente, ¿sí? Y confiadamente, con agradecimiento que somos justos, santos, ¿sí? Y perfectos gracias a Él, amados, ¿sí? Y ese es el agradecimiento que debe haber siempre en el corazón del justo, amados, ¿sí? Que nosotros no merecíamos esta salvación, no merecíamos este evangelio, porque es una gracia de Dios, amados, ¿sí? Que una persona como yo y como ustedes, Dios nos haya dado la gracia de haber creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor Todopoderoso nos utilice, ¿sí? Para anunciar este precioso evangelio a las almas perdidas, amados, ¿sí? Entonces aquí dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta palabra no es solamente para ella, esta palabra es para mí también, para ustedes, ¿sí? Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿La fe en qué? La fe en la palabra de Dios. La fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo, amado, por todos nuestros pecados y nos lavó con su sangre preciosa, amado, ¿sí? Y nos amó. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, porque sufrió ese dolor tan grande y lo soportó en su cuerpo por amor a ustedes y a mí y por amor a todas las personas de este planeta Tierra que creen en la redención, amados, en el sacrificio de Él y en el amor tan grande, amados, ¿sí? Que fue derramado en nuestros corazones por la gracia, por medio de su Santo Espíritu, amados, ¿sí? Entonces, muchas gracias, amados, les agradezco. Gracias por acompañarme en este momento. Que el Señor Todopoderoso cada día guíe sus corazones y que vivan ustedes con agradecimiento delante de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día esa sea nuestra felicidad. Y ese aceite que es el Evangelio, el perdón, la salvación de nuestros pecados, esté grandemente cada día en estas lámparas. Y que Dios nos dé la gracia de que Él nos ponga a ustedes y a mí en el lugar donde Él quiere que alumbremos a otros que necesitan esta luz del Evangelio, amados, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Voy a orar para terminar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, Padre. Usted, Señor mío, cuánto nos ama. ¿Por qué usted nos ama tanto, Padre Santo? Realmente nosotros no merecemos, Señor, tanto amor tuyo, Padre. Gracias, Señor, por habernos dado esta salvación, por haberse sacrificado por todos nosotros, por habernos lavado con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, Padre Santo. Gracias, mi Señor amado, por habernos dejado su santa palabra, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, que toda la gloria se te devuelva a ti solamente, Padre Santo. Gracias, Señor, y oramos a ti, Padre, dejando este momento en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.